Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos sigan a través de nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón. Vamos a iniciar Texto y Contexto con un tema que ha marcado, por supuesto, la dinámica informativa, al menos en el último mes, que ha tenido gran cantidad de reacciones, no solamente en Venezuela, sino también en el continente. La agresión de los Estados Unidos, primero en el Caribe, pero también a través de los medios de comunicación, con fake news, con una gran cantidad de información falsa, ya denunciada por el presidente Nicolás Maduro y también por el gobierno de Venezuela, y lo que esto significa para una región en disputa. La falta precisamente de una información fiable por parte de los Estados Unidos, incluso con el reciente operativo que incluía un bote en aguas del Caribe, hasta lo que ha ocurrido en Venezuela, puertas adentro, un gran despliegue de defensa integral de la nación. Vamos a estar abordando todo este tema a través de Nuestra América en Disputa y las amenazas imperiales, hoy en Texto y Contexto. Así comenzamos. Además de las agresiones y señalamientos infundados contra Venezuela, la administración del magnate Donald Trump ha llevado el tono del discurso que ya sobrepasa a las operaciones de guerra psicológica o cognitiva. A través de fake news y acusaciones de narcoterrorismo, no solo amenazan al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, también hacen señalamientos contra México, Brasil y Colombia. Allí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy y tengo a dos invitados en el estudio. Me acompaña Elizabeth Pereira, profesora universitaria, analista internacional. Elizabeth, gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenida con la audiencia latinoamericana. Y otro que, por supuesto, invitado, que lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, abordando muchos temas, Aldemaro Barrios Romero, magíster en Historia. Profesor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Bueno, vemos estas amenazas por parte de los Estados Unidos en una América Latina en disputa. Es el tema que queremos abordar. Profesor, inicio con usted porque si bien la retórica de Donald Trump en los últimos meses ha sido incendiaria y ha tenido algunos comentarios contra países de la región como México, como posteriormente Panamá, en el tema sobre todo económico y político, lo cierto es que esta nueva agresión de los Estados Unidos pone en la alerta a toda la región, una alerta que más allá de lo que pudiese representar en lo político, también en el terreno y en lo militar. ¿Cómo usted está viendo este escenario? En síntesis, el verbo, el discurso de Trump es un discurso violento. Y eso tiene mucha significación porque América ha tenido por mucho tiempo, es una zona de paz. Entonces ese verbo violento ha generado una serie de desequilibrios, como lo señalaba hace poco un filósofo, desde el punto de vista de lo simbólico, desde el punto de vista de lo digamos, social, el desasosiego, la angustia que genera eso, y finalmente lo fáctico, que es lo militar. Creo, y bueno, aunque ahí dicen por allí que son solo los recursos que tiene Trump para amenazar, en el sentido de que perro que ladra no muerde. Una manera de comunicarse a los venezolanos muy común, o los latinoamericanos. Sí. Pero el riesgo de guerra siempre está latente y eso tendrá una respuesta, pues, en la medida de las posibilidades que tienen los pueblos para defenderse. Sí, Elizabeth, quería empezar hablando contigo sobre lo que representa pues esta agresión de los Estados Unidos, porque algunos dicen que está utilizando herramientas que se diferencian de una propaganda convencional de la política y más bien rayan o ya están sobrepasando pues una guerra cognitiva y psicológica. ¿Cómo está afectando esto al continente? Bueno, definitivamente creo que ahora mismo estamos en la etapa más peligrosa de la
injerencismo militar de los Estados Unidos, que también significa una radicalización militar que está amparada por el mal uso del sistema judicial estadounidense, pues para avalar de alguna u otra manera este tema, ¿no? Ahora bien, para la región enfrentarse a este tipo de acciones significa varias cosas. Primero, hay en la región ahora mismo producto de esta agresión, porque esta agresión no debemos entenderla solo contra Venezuela, ¿ok? La excusa para tomar posesión de nuestros mares y de nuestras rutas marítimas, porque de ese modo debemos entenderlo, es solamente Venezuela. Acá hay de fondo muchísimas otras cosas y es por supuesto también el reavivamiento, el relanzamiento, si le podemos decir, de aspectos cruciales de la doctrina Monroe. Es decir, ante la presencia, por supuesto, colaborativa, bajo una relación ganar-ganar de otros actores que hacen parte respetuosa de la vida de América Latina y el Caribe, pues nos encontramos con esta otra vertiente. Para resumirlo, estaríamos entonces, los principales cuestionamientos acá tienen que ver con los temas de seguridad hemisférica y ante los cuales hemos visto una región dividida en cuanto a sus opiniones. Hemos visto organismos internacionales que en otras, como la OEA, que no viene al caso por la no participación de Venezuela en ella, pero sí para los demás referentes en la región. Y es que pues hemos visto, digamos, unos silencios bastante peligrosos en el caso de desatender principios que además siempre han caracterizado a la región, ¿no? Es inédito para nosotros tener en la región, pues tener que hablar del tema nuclear, es inédito para la región tener esta cantidad bajo paz, porque debemos reiterar que nuestra región está en paz, nuestra región está en calma, nuestra región no está en guerra. La afección militarista, intervencionista, injerencista la está trayendo los Estados Unidos a nuestra región, ¿no? Entonces, bueno, es importante destacar que mantengamos, digamos, el foco en esa consideración, en esa concepción. Sí, la guerra definitivamente no es híbrida, para ir al fondo de tu cuestionamiento. Es decir, es más allá de lo híbrido, es un compendio de situaciones y de acciones que han mutado. Nos va a tomar mucho tiempo hacer la cronología, pero que hoy en día reposa en el hecho de que nosotros penosamente, en pena, por supuesto, hacia los Estados Unidos, tengamos que estar admitiendo que el sistema judicial estadounidense permite, avala el magnicidio de un presidente de la República bajo la excusa que ellos quieran de las drogas. Usted póngale el nombre porque las excusas son varias. Recuerden que acá se trata de varios tipos de posicionamientos o de supuestos argumentos de los Estados Unidos para sostener esta intervención. Sí. Pero una de las que más llama la atención en este caso es, por ejemplo, un pronunciamiento de la CIA para decir que el presidente está vinculado a los temas del narcotráfico, etcétera. Bueno, tenemos historias ya de más de 70 años donde la CIA con sus informes que nunca conocemos, que nunca están validados, que son perfectamente fabricados para este tipo de cosas. Entonces, nuestra principal alerta en este esquema de injerencismo militar, de intervención militar, es sí tener mayor conciencia de que estamos frente a una etapa muy, muy peligrosa de lo que puede ser la mutación de esa guerra híbrida a su formato primigenio, que es la intervención militar. Etapa peligrosa y bien preparada, porque recientemente veíamos en nuestro multimedio que Estados Unidos está preparando, incluso desde el terreno judicial, en el sistema judicial estadounidense, el manejo, profesor, de los términos. Es decir, colocar a Venezuela como narcoestado, de manera de que esto permita acciones a Estados Unidos para más adelante tener un mayor injerencismo y sobre todo con los recursos naturales. ¿Cómo ve usted también esa preparación desde ese aspecto? Recordando también que Venezuela recientemente decía a la ONU que
tiene que redireccionar muy bien el tema de los términos, porque no es una tensión entre ambos países, sino una agresión de los Estados Unidos contra el continente. Sin dudas, no hay dudas de que se trata de una agresión. Pero fíjate, los Estados Unidos históricamente han, digamos, los que piensan y desarrollan el discurso presidencial o los discursos de dominación, es curioso cómo ellos siempre utilizan la adjetivación para decir castrocomunismo, narcocomunismo, narcoterrorismo. Es muy típico de ellos eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de la gravedad que significa señalar como cierta algo que no ha sido probado, que no tiene ninguna relación con la realidad, entonces entramos en lo que es la hipótesis de lo posible o no posible, ¿no? Y allí el estilo muy típico de Donald Trump de engañar. Recordemos que las guerras son engaños, las guerras es engaño. Por eso es que desde los estudios que hemos hecho aquí en Venezuela proponemos algo mucho más allá de la guerra cognitiva, de las guerras, que es la paz cognitiva, que es la desmitificación de esos elementos que nos ofrece Donald Trump como un ejemplo. Los estudiantes de guerra en este momento deben estar muy contentos porque deberían estar estudiando este tipo de cosas, ¿no? La otra es lo que nos ocultan. ¿Qué está pasando dentro de los Estados Unidos? Te voy a poner 3 casos, ¿no? Tienen una tremenda crisis social donde se ha alzado Los Ángeles, Chicago, Florida acaba de generar toda lo que ellos llaman riots o levantamientos. Es posible que en Texas, Washington, D.C., es decir, ese es lo primero. ¿Por qué? Por la represión que han desatado contra las comunidades latinas y afro. Claro. Por aquello de la apariencia física. 2, el aspecto del narcotráfico como un problema de ellos allí grave. Mira, la cifra que recientemente vi yo de la agencia que controla el abuso de las drogas la dio Luis Brito García, yo la ratifiqué esta mañana. 24.9% de la población, es decir, de 300 millones de habitantes, 86 millones de personas en los Estados Unidos están consumiendo fentanilo, cocaína y todas esas variables de drogas narcóticas. Entonces, ese es un segundo aspecto. Es terrible que tengas 86 millones de personas enfermas en un país. Eso es terrible, eso es grave, muy grave. Y la tercera es cómo, ¿dónde van el dinero que consumen el dinero de la droga que consumen estas 86 millones de personas? Sacando una cuenta rápida, son alrededor de 6 millones de dólares, cuidado si me quedo corto, sí, diarios. ¿Dónde va ese dinero? Te lo voy a decir, según los mismos datos de la Gafi. La Gafi es el grupo internacional contra ese tipo de ilícitos cambiarios. O sea, lavado de dinero, pues. ¿Dónde van? ¿Quiénes son los primeros que usan el dinero sucio de la droga? Bueno, las corporaciones inmobiliarias, los casinos y los juegos del azar, y bueno, el resto, los bancos, el sistema financiero, son sistemas que están contaminados con esos 86 millones de personas que consumen droga. ¿Y de dónde viene la fortuna de Donald Trump? Pregúntense ustedes, ¿de dónde viene? Él hizo su fortuna, supuestamente, del negocio inmobiliario y de los hoteles y casinos que tiene. Bueno, yo no digo más nada. Y de hecho ha sido recientemente, la revista Forbes ha catalogado al presidente Donald Trump como el principal presidente de los Estados Unidos que más ganancias ha tenido desde que inició este nuevo periodo presidencial. Allí el dato, es indiciario eso. Allí el dato importante. Nosotros vamos a seguir analizando el tema. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos. Nuestra América en disputa y las amenazas imperiales. Ya volvemos.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando de nuestra América en disputa y las amenazas imperiales. Conmigo me acompaña aquí en el estudio Elizabeth Pereira, profesora universitaria, analista internacional, y el profesor Aldemaro Barrios, magíster en Historia, para poder hablar un poco de este tema, porque decía Noam Chomsky, Elizabeth, que Estados Unidos no respeta ningún tipo de acuerdos. Ya lo decía precisamente con el Golfo de México, lo cambia de nombre, se ha tomado ahora Puerto Rico para desde allí ser una nueva frontera en torno a esta agresión en el Caribe, pero lo que tú comentabas también, el tema de una amenaza incluso nuclear que nunca se ha visto en una zona de paz como esta, y la reacción internacional se ha visto desde Venezuela, desde países como Brasil, que recientemente también ha sido amenazado, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido allí con Jair Bolsonaro, pues se está creando también una respuesta en torno a lo que está ocurriendo en el Caribe. ¿Cómo estás viendo esa reacción? Porque ya sabemos que en Venezuela ya hay un despliegue para salvaguardar el territorio y la soberanía, pero también en otros países ya se están escuchando las voces que permitan una mayor resistencia. Incluso Colombia también, a través de Gustavo Petro, lo ha dicho en su momento. Así es, esa pregunta es fundamental, ¿no? Las alianzas y los apoyos también que ha recibido Venezuela son importantes, especialmente, por supuesto, los oficiales, los de los gobiernos, también los de los movimientos sociales, etcétera. Pero ¿qué está pasando en el fondo del Caribe? Fíjate que si algo tiene claro el Caribe es que no va a regresar y no va a retornar al colonialismo. Y esta acción, que en sí misma es la gestación de un nuevo tipo de neocolonialismo en la región, pues está siendo analizada y cuestionada no solamente por los gobiernos de la región, sino por la población, etcétera, ¿no? En una región que está en un proceso de desarrollarse, en un proceso de recuperarse, en un proceso de ser realmente pujante, difícilmente puede aupar o va a aupar iniciativas de este tipo, ¿no? Por supuesto que en la región hay voces altisonantes, lo veíamos, por ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago, solamente por mencionar uno, pero bueno, aquí está nuevamente el poder de regulación que tiene la región, ¿no? Y es que seguramente esa es una de las voces altisonantes, pero resta evaluar cómo se comporta el resto de la región frente a esta hegemonía residual. Porque, digámoslo en términos coloquiales, estas pataletas de Estados Unidos responden justamente a ese golpe que está recibiendo su hegemonía residual. ¿Es una cortina de humo lo que está ocurriendo? ¿Cómo no? Porque el tema es que frente a la disputa, por ejemplo, de otras potencias, solamente en términos económicos, pues es importante para los Estados Unidos, en su concepción, recuperar, pues por supuesto, el poder, el dominio sobre algunos de los recursos estratégicos que hay en la región. E insisto en la idea de no concebir al Caribe solo como un paso geográfico, solo como una zona de paz. Es una zona estratégica para el comercio, es una zona estratégica en términos de recursos, pero sobre todo en potencial humano, ¿no? En términos de las posibles innovaciones, etcétera, etcétera. Lo que vamos a seguir viendo nosotros en América Latina y el Caribe es más bien reposicionamientos para repensar entonces nuestras organizaciones, para retomar iniciativas integracionistas para hacerle frente a todo esto, y sobre todo nosotros vamos a estar viendo en la región un aumento de conciencia en relación a estos temas, que es lo que vemos en los pronunciamientos a nivel general. Nosotros no hay un país que a nivel de movimientos sociales y que a nivel de corrientes alternativas de pensamiento hayan dejado de pronunciarse sobre este asunto. Sí, profesor, el papel de los medios de comunicación en ese sentido. Bueno, fundamental. En este momento es el escenario de guerra, ¿no? Es el nuevo frente utilizado por Estados Unidos. Yo creo que hay una... Corroboro lo que está diciendo la profesora Elizabeth, y es el hecho de que tenemos que tener la esperanza, porque esta es una zona que, como lo he dicho, tiene una tradición histórica de paz. Y más que paz, que pudiera ser pensado como la imposición, desde los mismos pueblos está la necesidad de tener tranquilidad para poder producir, para poder tener eso que llaman nuestros pueblos originarios,
el equilibrio, la calma y la armonía entre lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está entre los sujetos. Creo que hay la construcción consolidada de un sujeto histórico de paz en América Latina. Y creo que los pueblos de Colombia, de México, de Cuba, incluso los pueblos como el norteamericano, en algún momento tendrá que llegarles una información a través de medios alternativos para que ellos comprendan la necesidad de mantener este equilibrio. Si a Venezuela la interviene Estados Unidos y genera una conflictividad terrible, no va a ser Venezuela la única víctima. El mundo se va a conmocionar. Recuerda que nosotros somos los principales proveedores de energía fósil a China y a otros países del mundo. Eso va a generar un desequilibrio tremendo. Entonces, la necesidad de tener paz y paz cognitiva, paz con conocimiento, es imponderable en estos días. Creo que ese es el mensaje de esperanza que tenemos que dejar para los pueblos de América y del mundo. Pero hay esperanza teniendo en cuenta, por ejemplo, unas Naciones Unidas que responde a otros intereses. Muchos acá nos han dicho en el paso por Telesur que la ONU debe ser reestructurada. Teniendo en cuenta este escenario, ¿cómo lo ves, Elizabeth, el papel de la ONU, ya para finalizar? Creo que ahora es muy evidente, ¿no? No hay ninguna de las 3 convenciones internacionales en materia de estupefacientes y psicotrópicos autoriza intervenciones de esta naturaleza en ninguna circunstancia. Eso es un llamado una vez más a las Naciones Unidas, no solamente para reformarse, para reestructurarse, sino para permitir espacios, propiciar espacios para la verdadera convivencia pacífica entre los estados. Creo que les servirá bien a la ONU mirar lo que recientemente ha hecho la Organización de Cooperación de Shanghái a través de la iniciativa de gobernanza global que impulsó China. Creo que le va a ir bien en realidad a toda la humanidad, porque de eso se trata, del respeto soberano entre las naciones, del respeto mutuo y sobre todo de forjar una comunidad compartida, conjunta, donde todos los intereses estén perfectamente respetados y combinados además. Sí, lo cierto es que hay mucho en juego y por supuesto en una América Latina, como decíamos, en disputa, la importancia también de los medios de comunicación, pero también de las redes sociales. También invitamos a nuestra audiencia a participar sobre este tema. ¿Qué opina usted sobre lo que ha sido esta agresión en el Caribe de Estados Unidos y cómo afecta a la región? Contáctenos @telesurtv.net para este feedback con nosotros y su participación también en texto y contexto. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias, Elizabeth. A ti también, profesor. Y gracias. Nosotros nos despedimos recordándole que Telesur siempre da más. Será hasta una nueva oportunidad.